Buenas a todos, soy Andrés Felici, profesor asociado del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y también profesor de secundaria en el Colegio Ave María de Carcaixent, una localidad próxima a Valencia. Lo que voy a presentaros a continuación es una experiencia docente que he llevado a cabo durante varios años en dicho centro educativo y que considero una propuesta interesante para compartir. Se trata de la creación de un álbum de cromos sobre el Renacimiento y el Barroco para alumnos de segundo de ESO, utilizando el coleccionismo como herramienta educativa. Pero debido a las nuevas leyes educativas y a los cambios de contenido, dicho proyecto actualmente lo aplico en tercero de ESO. El coleccionismo es una práctica presente en la humanidad desde prácticamente sus orígenes. Así, por ejemplo, lo señala Soledad Pérez cuando dice que los orígenes históricos del coleccionismo se remontan a los ajuares funerarios, pero su origen más directo reside en los tesoros que custodiaban los templos griegos. Desde entonces el ser humano no ha dejado de coleccionar cosas. Algunos, los que podríamos denominar como los más prestigiosos o los más enriquecidos, han reunido obras artísticas, han reunido monedas, sellos y otros objetos de gran valor económico. Quienes no podían permitirse este tipo de colecciones se conformaban con elementos más accesibles, como podían ser chapas, como podían ser en los años 90 los tazos, las canicas o los cromos. Incluso con la llegada de la era digital aparecieron videojuegos basados en el coleccionismo, como demuestra la exitosa serie Pokémon, cuyo lema sigue siendo "Hazte con todos". Centrándonos en los cromos y, por ejemplo, en los álbumes de equipos de fútbol de la Liga Española, si pensamos en el proceso de coleccionar, podemos extraer varios aspectos interesantes aplicables al ámbito educativo. Al coleccionar cromos, memorizábamos rápidamente y casi sin esfuerzo todos los jugadores de un equipo, sabiendo perfectamente cuáles teníamos y cuáles nos faltaban. Podíamos pasar horas simplemente observando el álbum, imaginando los cromos que faltaban o leyendo los datos de los jugadores. Ordenábamos los cromos repetidos, los llevábamos siempre encima y esperábamos la ocasión propicia para cambiarlos con otros compañeros. Si alguien tenía el cromo que deseábamos, interactuábamos con él enseguida, aunque apenas lo conociéramos. A veces inventábamos juegos para competir entre nosotros y conseguir así más cromos. Sabíamos cuáles eran los cromos más valiosos, el número 1 de la colección, el escudo de nuestro equipo o los jugadores que más goles marcaban. No era un error intercambiar uno de esos cromos que nos faltaba por un buen número de repetidos, porque sabíamos que la recompensa lo valía. Y por último, haríamos cualquier cosa por conseguir el último cromo que nos faltaba para completar la colección. Reflexionando sobre todo esto, pensé que podía aplicar el coleccionismo a un tema de la asignatura de Geografía e Historia que impartía en primero de ESO. En concreto, escogí uno que me ofrecía muchas posibilidades, el de Egipto y Mesopotamia. El éxito de aquel primer proyecto, que ya he presentado en otros congresos, me animó a continuar con una experiencia similar el curso siguiente, introduciendo dos novedades importantes. Por un lado, quería que el álbum fuera más amplio. El de Egipto y Mesopotamia tenía 60 cromos y se limitaba a una sola unidad didáctica, menos de un mes de clase. Lo ideal sería que el nuevo álbum tuviera más cromos y durase al menos un par de temas. Por otro lado, necesitaba una temática adecuada que permitiera elaborar un número considerable de cromos. Pensé que lo mejor era centrarme en contenidos de arte, ya que suelen estar bastante descuidados en los currículos de Geografía e Historia, y su estudio requiere sobre todo de imágenes, algo que los libros de texto no ofrecen en suficiente cantidad. Así nació la idea de crear un álbum de cromos sobre el Renacimiento y el Barroco, que abarcaría 3 unidades didácticas: Europa del siglo XVI, Monarquía hispánica del siglo XVI y Europa del siglo XVII. Los objetivos que me propuse fueron los siguientes:
En primer lugar, conseguir que el alumnado realizara las tareas puntualmente. También fomentar el interés por el arte renacentista y barroco. Mejorar el comportamiento general de la clase. Favorecer la memorización de nombres propios de cierta dificultad. Y por último, potenciar las relaciones interpersonales entre los alumnos. Para ello, en primer lugar, diseñé una colección de 85 cromos, 44 del Renacimiento y 41 del Barroco, que clasifiqué mediante una serie de símbolos: un hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci para los del Renacimiento y un motivo ornamental de rocalla para los del Barroco. Además, añadí otros logotipos según la categoría de arquitectura, escultura o pintura, con imágenes especialmente representativas del Renacimiento. En el anverso, los cromos muestran una imagen, el título en la parte inferior y los dos símbolos en la parte superior. En el reverso figura el número de la colección, el título, el autor, la cronología y la ubicación. Como la asignatura se imparte en valenciano, todos los textos están en ese idioma. Además de las pegatinas, hacía falta diseñar un álbum, es decir, el soporte donde pegarlas. Para ello, maqueté un cuaderno con los espacios correspondientes para adherir los cromos, dejando huecos en blanco que los alumnos debían completar con la información del reverso. Lo estructuré en varios apartados. En el Renacimiento estaba el del 400, el del 500, Europa y España, cada uno de ellos dividido en arquitectura, escultura y pintura. Por su parte, en el Barroco lo dividí en arquitectura, escultura, pintura italiana, pintura holandesa y pintura flamenca, y dentro de España, además de dividirlo en arquitectura, escultura y pintura, dediqué las dos últimas páginas exclusivamente a Velázquez. Sabía que era fundamental que el producto resultara visualmente atractivo. Por eso contacté con una imprenta para realizar las impresiones y registré el trabajo con un ISBN. Eso sí, a la hora de organizar y de poner los cromos dentro de los sobres, eso ya fue trabajo completamente mío. Con todo el material listo, solo faltaba ponerlo en práctica, para lo cual establecí unas normas básicas. El álbum es personal e intransferible y cada estudiante debe escribir su nombre en la portada y responsabilizarse de su cuidado. El álbum y los cromos deben permanecer siempre guardados y solo podrán utilizarse cuando el profesor lo autorice. Esta norma se aplica también durante las demás asignaturas. Los cromos son exclusivamente para pegarlos en el álbum, no en otros lugares. Si algún álbum o cromo se usa sin permiso, será requisado. Y por último, si alguien hace un mal uso de los cromos, rompiéndolos o pegándolos donde no debe, la actividad quedará suspendida y se interrumpirá el reparto de adhesivos. La mecánica es muy sencilla. El primer día se explica la normativa, se reparte el álbum y se entrega un sobre de cromos de bienvenida a los alumnos. En los días siguientes, cada vez que se mandan deberes, si se realizan correctamente y el comportamiento durante la clase es adecuado, al finalizar la sesión se entrega un sobre con 5 cromos a cada alumno. Además, se dejan los últimos minutos de clase para que puedan intercambiar los repetidos entre ellos. El objetivo es claro: completar la colección. Para ello deben hacer los deberes todos los días, mantener una buena actitud y cambiar cromos con sus compañeros. La recompensa consiste en un punto extra en el examen del último tema, el de la Europa del siglo XVII, que es el más largo del curso y uno de los que más les cuesta de estudiar a los alumnos. Como conclusiones del proyecto, y en relación con los objetivos iniciales, hay que señalar los siguientes. La actividad consigue que prácticamente toda la clase realice los deberes puntualmente, aunque siempre hay una minoría que empieza con entusiasmo, pero pronto lo abandona. El número de preguntas que hacen los alumnos durante las explicaciones demuestra un interés notable por la asignatura. Algunos padres incluso me han felicitado al comprobar la motivación de sus hijos. El comportamiento general de la clase mejora de forma considerable.
Los alumnos prestan más atención e intentan adelantar trabajo durante la sesión. Eso sí, en los últimos 5 minutos, cuando se reparten los cromos, el ambiente cambia por completo y tras abrir los sobres, todos se levantan e intercambian cromos generando cierto alboroto. En cuanto a la memorización de nombres, los resultados no son tan buenos como esperaba. En los exámenes, algunos confunden nombres que aparecen en el álbum y, al final de curso, pocos los recuerdan. En lo referente a las relaciones interpersonales, el intercambio de cromos fomenta la interacción entre compañeros que normalmente apenas se hablaban. Incluso algunos muestran una gran solidaridad ayudando a otros a completar el álbum. El éxito general de la actividad ha motivado su repetición a lo largo de los cursos y ha abierto la posibilidad de extender proyectos similares a otros temas y niveles. Muchas gracias por vuestra atención.